Buenas tardes o buenas noches a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un placer presentar el último encuentro del ciclo Conversaciones y Derivas en torno al trabajo del artista Diego Bianchi, que nos acompaña el día de hoy y que actualmente exhibe su muestra Volverse Cosa, que tuve el placer de co-curar junto a Sergio Parra en el espacio de exhibición del Posto en Santiago de Chile. El día de hoy nos acompañan también la destacada curadora Nancy Rojas, que reside en Buenos Aires, Argentina. Antes de Nancy, tuvimos también la oportunidad de conversar con Manuela Moscoso en el primer encuentro del ciclo y la semana pasada con Víctor López y Natalia Sosa, miembros del colectivo de investigación RISE. El día de hoy, al igual que en los encuentros anteriores, nos guía una pregunta particular. Nancy Rojas se ha dedicado a investigar extensamente sobre lo raro, lo espeluznante y lo monstruoso, y hoy comenzaremos con una presentación al respecto para pasar después a una etapa de conversación y posteriormente al final a responder preguntas del público. Antes de comenzar, me gustaría introducir formalmente a nuestra invitada. Nancy Rojas es curadora y docente. Desde 2022 es miembro del equipo curatorial de Malva. Es autora de Mugre Severa, publicado por la editorial Caracol en Buenos Aires del 2021, coautora de Las Olas del Deseo, editada por el Ministerio de Cultura de la Nación, en Buenos Aires también en el 2021, y escritora de ensayos e investigaciones publicados en catálogos y libros de distintas editoriales. En 2023 curó la exposición Vía Pública de Marcela Sinclair, que recientemente cerró en Malva, y en los años recientes curó exhibiciones en galerías y museos, ensayando algunos de los cruces sintomáticos del presente entre la cultura queer, sus derivas micropolíticas y las imágenes contemporáneas. Es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Entre 2004 y 2015 fue curadora e investigadora del Museo Castañino más Macro de Rosario, donde hasta el 2010 llevó adelante el programa de adquisiciones con el que esta institución formó su colección de arte argentino contemporáneo. Les recuerdo a todos quienes nos escuchan que la exhibición Volverse Cosa se puede visitar hasta el próximo sábado 26 de agosto. También dejo abierto el chat para quienes deseen realizar preguntas durante el transcurso del encuentro para que sean respondidas al final de esto. Nancy, te dejo a ti. Muchas gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, sí, gracias a Il Posto, a Diego. Siempre es un placer conversar, dialogar a partir de su obra. Un poco generacionalmente somos bastante, estamos en la misma situación generacional, entonces encontrarme con su trabajo a una cantidad de años de haber atravesado como ciertos contextos me resulta como muy, bueno, muy personalmente, digamos, me impacta bastante porque contaba un poco que cuando comienzo a trabajar con arte contemporáneo, que fue más o menos a partir del 2000, empieza a aparecer como una zona, dos grandes como en Argentina al menos, y creo que también en Latinoamérica y en algunos países de Europa. Por un lado, un proceso de institucionalización del arte contemporáneo y por otro lado, como la emergencia de cierta cultura que hasta, bueno, hasta más o menos los 2000 pasados, los 2000, casi en la primera década, considero que empiezan a ingresar a las instituciones ciertas producciones que estaban como un poco ancladas a un universo, vinculadas a una noción que era la de lo trash. Al menos en Argentina se trabajó mucho esa noción. eh, y, y en particular quienes nos dedicábamos a trabajar desde la curaduría o desde la investigación, no teníamos tanto espacio o tanto material, digamos, para abordar esa cultura y había que salir a inventar, ¿no? Como y a buscar y a enamorarse de ciertas imágenes o de ciertos materiales que estaban dando vueltas, o quizás a recuperar algunos materiales bibliográficos eh, generalmente de los años 80, que podían servir para visualizar estos nuevos procesos de producción que se estaban dando. Creo que un poco la obra de Diego Bianchi, como la de otros artistas de ese momento,
entraban un poco en esa característica como de unos nuevos procesos de producción eh, que apostaban para mí a algo que era muy incipiente y que hoy, bueno, podríamos mencionar como la palabra de lo monstruoso, la estética de lo monstruoso, que está como bastante ya trabajada incluso académicamente, o el estudio, ¿no?, del monstruo, el estudio del gusto, ¿no?, como cómo se va desarrollando en esos años, pero en ese momento tan incipiente no había tanto material. Y me encuentro en el año 2003 cerca del año 2003 con un libro es un libro que se produce como catálogo de una exposición que se hizo en Barcelona, que se llama Cultura Porquería, una espeleología del gusto, y que era una exposición que básicamente trabajaba mucho sobre lo trash, sobre el camp, sobre todo eso que no tenía un lugar, digamos, tan diferenciado en la cultura hegemónica hasta ese momento, al menos en Occidente. Y, y bueno, y ahí aparecen una serie de textos para mi entender, muy fructíferos, porque no eran textos que expresaban como una cierta noción, o sea, no nos llevaban a definir el trash o lo camp o la cultura porquería desde una sola perspectiva, sino que ampliaban esa búsqueda, o sea, se perdían bastante en todas estas nociones y a partir de todas las imágenes que iban surgiendo como referencia. Muchas eran referencias del cine, las que estuvieron en esa exposición, el cine de los años 60, el cine de los años 70, digamos, había como, bueno, la producción no solo audiovisual, por supuesto, escultórica, bueno, había algunos elementos de autores que no eran de Latinoamérica, pero cuyos textos servían mucho para poder repensar esto. Y en una época en la que también en Argentina se estaba retomando a una figura muy crucial como Néstor Perlonguer, ¿no? Entonces, un Néstor Perlonguer que hablaba de lo barroso, ¿no?, como del el barroco, el neobarroso, como una cultura que podría ser, como podría llevarnos a pensar al barroco desde otra perspectiva más latinoamericana. Entonces a mí me interesaba hacer ese anclaje, ¿no? Y me gusta como pensar todas estas perspectivas teóricas y estéticas que pueden dialogar y pensarlas hoy, ¿no? Mirando hacia atrás también, ¿no? Entonces, algo que aparece en todo esto era la enunciación del tema, ¿no? Por un lado, la enunciación de pensar que un término como cultura, que siempre estaba asociado a parámetros hegemónicos, a parámetros más vinculados con quizás lo positivo, lo bueno, lo regular, ¿no? Y acá se habla más desde la perspectiva de la irregularidad, ¿no? De cómo poder pensar la forma irregular, cómo poder pensar aquello que es grotesco y que eso grotesco tenga como un caudal muy fuerte, muy potente para poder pensar la cultura hoy en día, ¿no? También la idea de lo espeluznante, ¿no? Como eso que provoca una sensación. Hay también como, y a mí todas esas nociones me resultaban muy fundantes para poder pensar el arte contemporáneo desde una perspectiva de la sensibilidad contemporánea, ¿no? Como hablar de que esas ideas y también con relación a la obra de Diego, justamente, me hacen pensar que no las podemos visualizar desde como fenómenos aislados que se producen y que podemos mirar, sino que hay una conexión muy fuerte, muy corporal, hay como una sensibilidad que traspasa, digamos, lo puramente conceptual y va más allá, o sea, nos lleva a explorar más lo carnal, quizás en el imaginario, ¿no? Porque digo, no todas las obras son tocables, pero sí en un imaginario hay algo de todo eso. Y entonces, bueno, creo que hay algo que también aparece en estos textos y es esa alusión a
bueno, a ciertos mitos, ¿no? Como cómo es atravesar esta cultura, desde qué lugar abordamos esta cultura porquería o esta cultura de lo irregular, de lo monstruoso. Y hay una metáfora muy linda que es la de abordarla como si fuera un descenso a las cavernas, como que tenemos necesariamente que descender y no elevarnos, ¿no? Como esa idea del descenso, bajar, ¿no? Como a otro estado de situación, es la que produciría ese tipo de sensibilidad a partir de todos esos repertorios cautivantes, y que a mí me parece que un poco la obra de Diego configura un repertorio cautivante desde ese lugar, ¿no? Y que es diverso también, ¿no? Entonces, de alguna manera se habla de lo irregular, de lo deforme, de lo informe, para generar un otro mundo que tiene que ver con lo fantástico, lo anómalo, lo sobrenatural, ¿no? Como creo que ahí es donde, digamos, esta idea de cultura subterránea, cultura basura, nos ayuda a pensar esto de el trash, quizás me animaría a decir el trash argentino o el trash latinoamericano, justamente a partir de estos abonos que serían lo irregular, lo deforme, lo informe, ¿no? Y a generar otra mirada que no es la mirada surreal por un cierto imaginario utópico, sino que es otro, no hablamos de utopía, sino que hablamos de como esa conexión tan sensible y tan carnal. Y recordaba, a partir de esto, que en el medioevo, y en algún momento, digamos, estudié lo monstruoso en el medioevo, que es un tema que me interesa particularmente porque una época, primero porque los estudios sobre el medioevo siempre, de alguna manera abonan una mirada, digamos, quizás más hegemónica, pero cuando se aborda lo monstruoso, que justamente hay una autora que se llama Victoria Cirlot, que no solo aborda el medioevo, sino que aborda otras figuras y otros momentos, o figuras como Hildegard von Bingen, o, o todo ese imaginario que aparece, o que en sus textos aparecen sobre las nubes, ¿no? Como elementos que despiertan la imaginación. Bueno, y Victoria Cirlot habla de que en el medioevo se genera toda una cultura una estética de lo monstruoso, ¿no? Y que esa estética de lo monstruoso es una estética que nos permite repensar el presente a partir de ciertos elementos, que incluso son contrahegemónicos, producida en un momento que justamente eh, generó el pasaje hacia esa hegemonía que tuvo la Iglesia Católica puntualmente, ¿no? Pero que en ese momento había una cierta discusión al interior de la cultura, al interior de las distintas comunidades, que eran por cómo producir ese factor, digamos, que tenía que ver con la educación del pueblo y cómo generar atracción, ¿no? al pueblo, y también cómo generar miedo, ¿no? Y lo monstruoso, un poco, genera esas dos cosas. Por un lado, el miedo, ¿no? Podría ser como esa cosa como del miedo a lo decadente, o el miedo a lo otro, a lo diferente, a lo raro, pero por otro lado, fascinación, ¿no? Y eso también me parece que es interesante para pensar ahora con ciertas obras y con ciertas producciones que aparecen en la cultura latinoamericana del siglo XXI, cuando se transforma como ese paradigma, digamos, de pensamiento más anclado en la belleza, o en lo estrictamente formalista, para pasar a otras categorías como podrían ser lo oblicuo, lo raro, lo que es distinto, ¿no? De todo eso. Y entonces, bueno, yendo un poco voy a hacer una cita que voy a comentar, señalar una cita específica que señala Cirlot,
que dice: ¿qué vienen a hacer en nuestros claustros donde los religiosos deben dedicarse a las santas lecturas, esos monstruos grotescos, esas extraordinarias bellezas deformes y esas bellas deformidades, ¿no? Citando a San Bernardo de Claraval, que era un personaje de la época, vinculado, por supuesto, a todo este momento, a la iglesia, ¿no? Y entonces, esta cita a mí me parece como muy interesante desde la perspectiva de la que toma justamente Victoria Cirlot, porque ella abona, digamos, esta cultura de lo monstruoso, esta estética de lo monstruoso, a partir de esa doble variable, ¿no? Por un lado, la pregunta por qué está eso ahí, que eso que además genera cierta perspectiva que llevaría incluso a pensar en otras dimensiones como es la de la sexualidad, pero a la vez eso está ahí, y eso está ahí para atraer, ¿no? Para generar una atracción y también para, ciertamente, en cierta medida, educar, ¿no? Una población. Entonces, estas dos cuestiones me parecen como que son interesantes a la luz de la actualidad, de poder repensar estas estéticas o podríamos decir, estos lenguajes en donde eso de lo monstruoso, esa dimensión monstruosa, aparece como objeto de representación, pero también como objeto que está fundamentado en lo híbrido, en el exceso, en la desmesura, en la exuberancia, en la extravagancia, eh, y que tiene el origen en esta idea del monstruo o de la rareza, ¿no? Como me parece que es ahí donde podemos pensar algunas obras y algunos trabajos, eh, y que también nos llevan a pensar algo que es un paradigma muy actual, ¿no? De pensamiento, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Con poder pensar que generalmente la identidad se construía como ideológicamente desde una perspectiva como unificadora, bueno, en un marco muy hegemónico, ¿no? Y hoy en día estamos pensando en que la identidad es completamente transformable, se va modificando, es mutante, donde van apareciendo todas estas dimensiones de lo transterritorial, de lo transexual, y donde pensamos también que son mejores, y justamente en un contexto como el del presente, tan complejo, donde podemos pensar que es mejor vivir en la transición que en un lugar tan definido, ¿no? Como esta idea de, creo que todas estas imágenes de lo deforme, de lo irregular, nos llevan a pensar en que hay un lugar posible para lo transicional, y esa transición es un espacio de construcción posible, ¿no? En un contexto tan adverso, ¿no? De hecho, Paul B. Preciado, en Yo soy el monstruo que os habla, dice: el monstruo es aquel que vive en transición, ¿no? Aquel cuyo rostro, cuyo cuerpo, cuyas prácticas y lenguajes no pueden todavía ser considerados como verdaderos en un régimen de saber y poder determinado. Y después señala: el migrante ha perdido el Estado-nación, el refugiado ha perdido su hogar, la persona trans pierde el cuerpo, todos ellos cruzan la frontera los constituye, los corta, los destituye, los atraviesa y los revienta. Viven en el cruce. Un poco el llamado, digamos, podríamos decir, de todas estas imágenes, me quiero imaginar, ¿no? Es poder vivir en el cruce, poder vivir en la rareza, o poder generar como espacios de pensamiento más destinados a poder entender un poco más esa irregularidad, ¿no? Que nos muestran ciertas imágenes, y poder a partir de ahí entender un poco más lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y eso me parece como muy interesante, considerando todo este momento, ¿no? Como desde los 2000 hasta la actualidad, cómo
estas obras o estos lenguajes que van apareciendo y que podemos pensarlo desde estas perspectivas, desde estas categorías, si se quiere, que por supuesto no son para nada estancas, sino que las podemos debatir sobre esto y ampliar, las podemos pensar realmente en campo expandido, cómo, cómo nos sugieren otras formas de pensamiento, de reflexión en torno al presente, ¿no? Cuando siempre nos atuvimos mucho como a todo lo opuesto, a lo que era lo raro, lo espeluznante, lo deforme, ¿no? Bueno, un poco por ahí vienen las ideas que podemos conversar, discutir. Te agradezco mucho, Nancy, muy interesante todo. Sí, estoy pensando en varias cosas porque evidentemente quiero llegar a poder hablar un poco sobre este presente y quizás ligar algunas de las cosas que comentaste en torno a tanta teoría, ¿no? Y reflexión en torno a lo no humano, ¿no? Preguntarse quizás por si existen posibles, no sé, nuevas aproximaciones no solo a lo no humano, sino que a las nuevas formas de lo humano. Pero antes te quería preguntar para situar un poco la práctica de Diego en un contexto en particular, en donde quizás, no sé, en el arte contemporáneo argentino lo trash como súper presente, por así decirlo. Entonces me interesa saber, uno, si te parece que lo trash es directamente asociable a lo monstruoso, o quizás también puede como vivir lo trash sin lo monstruoso y también lo monstruoso sin lo trash en un contexto, por ejemplo, en donde se ha discutido mucho el rol del artista, fijándolo quizá en categoría o situándolo en preguntas como, por ejemplo, la pregunta del artista profesional versus el artista amateur, ¿no? Que quizá para ti, Diego, también fue como una discusión que se dio mucho en tu etapa ya como de cuando comenzaste a trabajar como artista, ¿no? Eh, sí, me parece que son dos términos que van mutando, o sea, que creo que lo trash en Argentina fue mutando, me parece, que comenzó como una deriva mucho más material, puramente material, y que termina aportando, o sea, que creo que lo monstruoso es un poco lo trash no es no necesariamente es monstruoso, ¿no? Pensando un poco en las obras, las obras de esos primeros 2000 también, ¿no? Creo que mucho de lo trash derivó en lo monstruoso o en posibles monstruosidades, son posibles irregularidades Mm, para no ser tan estancos y tan decir, bueno, esto es monstruoso o esto es mm, trash, sino como que creo que va mutando hacia una irregularidad que es sumamente interesante para poder pensar, ¿no? Y lo trash, incluso, por eso me gustaba esta idea de la cultura porquería, porque la porquería no es tampoco exactamente el trash. O sea, de hecho, en este catálogo hay un texto sobre el trash, otro sobre lo camp, otro sobre la cultura porquería, porque son como conceptos que estaban como en ese estadio de búsqueda y que de alguna manera de lo que hablaban era como de ese descenso a lo subterráneo, ¿no? A las cavernas, decía uno de los textos. Eh, bueno, creo eso, no sé si contesté sí. eh, y no sé Yo qué creo piensa que, al respecto. yo creo que lo monstruoso lo podemos también identificar como eso que no debe estar en el lugar en el que está, como algo desubicado. Y en ese sentido entiendo que la irrupción de esta estética que se podría llamar trash, a mí me cuesta decirle trash o decirme trash porque me encuentro que soy súper preciosista, ¿no? Nunca pienso en que soy trash. Es como algo que viene de una interpretación de afuera, no propia, pero bueno, entiendo por qué. Eh, pero entonces en ese sentido, como que sí, lo trash o la porquería es lo que no debería estar en el lugar de lo sublime. Y entonces ahí me parece que activa la idea de lo monstruoso. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay una apartado de este texto de Cirlot que dice que los monstruos en los mapas medievales
eran ubicados como no se sabía, todo lo que no se sabía que estaba ubicado como en las afueras del centro, ¿no? Como Los donde bordes, todo claro. lo que no se conoce está lejos de lo que se conoce y es lo que puede tener cualquier cosa, ¿no? Desde monstruos, desde animales que no se conocen no sé, 6 patas, o sea, cosas, elementos que no eran cercanos y que podían ser incluso imaginarios, ¿no? Entonces me parece que es esa cosa esa idea de la, de la desubicación o de lo que no están en su lugar, creo que es un poco, bueno, que tiene mucho cauce, ¿no? En estas, sobre todo pensando en ese momento, ¿no? Las producciones artísticas de los 2000 en adelante. Y estaba pensando un poco en lo que estaba comentando antes, Nancy, sobre la Edad Media, ¿no? Y por ahí, bueno, tú sabes más, pero estoy pensando en lo monstruoso también como en la aparición radical de un miedo por el otro, por ejemplo, ¿no? Como un otro que aparece que no necesariamente está fuera de lugar, ¿no? Pero que se vuelve una amenaza. Y pensando un poco también hoy en esto que quizás, no sé, en los primeros comienzos de los 2000 quizás, esta teoría como de que el bajar a las cavernas es interesante, pero también me interesa pensar en la posibilidad de lo monstruoso que quizás hoy ya convive como en plena luz del día, ¿no? No sé por ahí quizás Diego, que es un artista que trabaja y que camina mucho, por ejemplo, que se encuentra con cosas. ¿Qué piensas al Bueno, respecto de creo eso? que hay un poder, no, tal vez existe una asimilación de ciertas divergencias que después de un tiempo son incorporadas y pierden el poder de monstruoso que tenían en su momento. Como que ahora podemos ver un mapa medieval y no nos provoca temor ver un dragón ni una serpiente alada, porque es como ya fue incorporado en el terreno de la fantasía, de los símbolos. Eh, Me parece como muy interesante lo que dijo Nancy de la situación transicional de lo Sí. monstruoso. Porque eso me parece que le da como un poder que es el poder de no ser reconciliable con lo que existe, como algo de mantenerse en estado de irreconciliabilidad, sería, me parece. Em, Como que hay una situación adaptada de lo monstruoso que después pasa, deja de ser monstruoso y hay cosas que permanecen en esa situación. Eh, También cuando hablaste del camp, Nancy, me vino automáticamente a la cabeza la película de Pin Flamingo y la seguís viendo y sigue siendo irreconciliable la situación. Es muy poderoso lo que sucede y a mí me activa específicamente esa película. Hay imágenes que me las acuerdo y no me las olvido nunca más. Me acuerdo mucho la situación de cuando ellos se quieren vengar. No me acuerdo de quién se querían vengar y entonces lo que deciden es babosearle toda la casa y empiezan a chupar todas las barandas y la casa y los sillones. Y me parece una idea tan áspera, tan difícil de absorber que me parece que ahí se mantiene el poder de lo raro activo. Me gusta esa idea que dijiste de algo que está como en proceso de modificarse y entonces también por eso es difícil que entre en algún tipo de estandarización o de clasificación posterior de eso. Sí, totalmente. Sí, hay algo de eso y me acordaba cuando hablabas de la película de algunos trabajos tuyos que juegan también, ¿no? Con ese límite. Quizás no son tanto los más institucionales, sino como los que iban, no sé, en V Studios, o ese tipo de trabajos Mm. que iban muy por ahí, ¿no? Pero creo que más allá me quedé con esto que decías del trash y el preciosismo. Hay algo también como en las obras, bueno, tuyas aparecen mucho, ¿no? Como que son preciosistas finalmente, ¿no? Como que
hay algo hay una, o sea, si bien lo informe, lo deforme, lo irregular, podría pensarse desde un lugar como de lo, bueno, incluso hay autores que lo han tomado como, bueno, lo feo, lo bello, lo malo, lo bueno, ¿no? Como esas categorías como binarias. Sin embargo, me parece que acá aparece como en la obra, justamente se concilia todo, ¿no? Lo preciosista, incluso esa cosa que te dan ganas de tocar, pero que también te dan ganas te genera como una sensación como medio disruptiva, ¿no? Como desde el punto de vista corporal, físico, si se quiere. O por el solo hecho de, no sé, de ver elementos que están anclados de forma muy diferente a la que un cuerpo, a la que vemos los cuerpos, ¿no? La constitución de la corporalidad. Eso también lo pensé mucho, que no lo dije antes, pero para mí la obra, eh, tu obra en particular, aporta mucho sobre cómo pensar la corporalidad, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Si bien, bueno, los cuerpos, y lo que decía Antonio, como podemos pensar lo monstruoso más allá de lo humano, bueno, ahí también aparece ese otro cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo que no es el cuerpo legible, sino que es el cuerpo que hay que investigar, indagar y que es otra cosa. Bueno, justamente volverse cosa, ¿no? Como la muestra. Mm. Que va más allá, o sea, como casi, por eso también pensaba eh, también mencionar lo de lo medieval, porque creo que hay algo del trabajo que lleva, que nos permite llevar a otro tiempo, o sea, trasladarnos a otro tiempo, por supuesto desde un espacio transicional, pero poder pensar esa otra temporalidad que muchas veces en el presente estamos como tan, digamos, dependiendo de unos tiempos eh, tan expandidos, ¿no? Como hacia el futuro, hacia adelante, que me parece que es este tipo de trabajos o este tipo de reflexiones, incluso que abonan el trabajo, tu trabajo, nos permiten ir hacia atrás y poder pensar. No sé, incluso también pensaba en los años 80, ¿no? Como posibles también, como posible recurso para abonar todas estas construcciones barrosas, estas construcciones de lo irregular, ¿no? Para, bueno, un poco para seguir pensando esta materialidad y esta corporalidad, ¿no? Pero creo que me quedo también con eso de que lo corporal, la corporalidad es algo que parecería que está muy abordada, pero como que falta un montón, o sea, y que la obra, ahí es donde a mí me fascina poder pensar que los objetos enseñan mucho de eso, ¿no? Y producen teoría en torno a eso. Y eso es fascinante también, ¿no? ¿Qué piensas tú, Diego, de esto que decía Nancy, ¿no? De esta situación como durante los años 80, particularmente en Argentina, quizás como de pensando en referentes que quizás te enfrentaste con ellos, ¿no? Me acuerdo que el año pasado una vez hablamos, por ejemplo, del trabajo que fue encontrarte con las obras de Alberto Heredia en el Moderno, por ejemplo. Mm. Sí, también eso, pero también estoy pensando como que después de muchas cosas que sucedieron en Argentina o en Latinoamérica, también que es muy difícil poder pensar la posibilidad de desmontar los cuerpos como ejercicio formal, porque bueno, todo eso tiene como muchas implicancias y pesos de hechos históricos y políticos, y entonces como que también quedamos con cierto pudor en la aproximación a los cuerpos, a la representación de los cuerpos. Eh, entonces hay como que, bueno, requiere cierto grado de osadía también poder permitirse esas aproximaciones donde el cuerpo otra vez pueda ser repensado, recortado, transformado de alguna forma un poco más libre después de, bueno, de traumas
que atravesamos. Eh, yo a veces me siento, estoy trabajando con representaciones de cuerpo como maniquíes y en el momento de estar fraccionándolos, inclusive siento cierto pudor y cierta aversión con lo Respeto. que estoy haciendo. Estoy serruchando un brazo, cortando la cabeza ya sé que es una representación y trato de justamente ir en contra de ese pudor, pero bueno, está presente en la forma de trabajar y en la materialidad y en las cosas que se eligen, con las que se eligen trabajar. Pero bueno, exigen cierta valentía también. Bueno, tiene Porque que ver, sí. lo monstruoso y también algo del proceso del trabajo que lo raro es difícil de planificar y de buscar de una forma consciente. Es como un tipo de irrupción que hay que estar también abierto para dejar que también suceda. Entonces también tiene, bueno, por dos tipos de dificultades, que es un trabajo que hay que estar como muy receptivo para encontrar en las posibilidades materiales ese tipo de disrupción que aparezca, ese tipo de collage o ensamblaje donde las cosas no coinciden y generan generan rispideces o encuentros a veces afortunados con suerte y otras veces no. Y también esa posibilidad de, bueno, afrontar esta posibilidad de entender el cuerpo. Sí, el cuerpo ya está, es una cosa transformable, es una cosa modificable, va a poder estar en transición permanente, va a poder estar siendo, no sé, obturado, deformado, manipulado. ¿Y qué sucede de ese encuentro? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es esta situación como del Frankenstein, como que siempre el encuentro entre las partes no resulta en una situación ideal, hegemónica, armónica, dentro de los parámetros hegemónicos, sino que lo que resulta de estos encuentros es una rareza que hay que acostumbrarse y convivir y soportar también de alguna forma como apoyarla con la decisión también, porque es algo que no necesariamente coincide con los gustos de la época ni con las valoraciones. Entonces exige no sé, cierta banca para poder hacerlo, o inconsciencia también, que es muy bueno, prefiero pensarlo así, mejor, inconsciencia más que valor. Bueno, es que el cuerpo, como decís tú, acumula una conciencia, esa conciencia como, no sé, milenaria, esa inconsciencia, quizá, que tiene que ver también con un encuentro original de tratar el cuerpo del otro como monstruo, en nuestro contexto particular, ¿no? Mm. Latinoamérica. Sí, puede ser. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con representaciones ideales de cuerpos. Entonces ahí me siento como un poco más liberado. Eh, Prefiero no trabajar con moldes propios ni de personas que conozco, sino como un cuerpo ideal que es de plástico y que claramente está representando algo, como la posibilidad de que tiene como el muñeco, no sé, el maniquí a mí me resulta a veces muy atractivo para trabajar con estas ideas. Y en cuanto a a la transformación, por ejemplo, del cuerpo real del otro, cuando se trabaja, como en este caso, por ejemplo, que para la inauguración estaban los performers, estoy pensando también en Under the Sea, por ejemplo, ¿no? En otras ocasiones en las cuales los cuerpos de otros sí se llevan a los límites. Sí, también es delicado porque también estamos explorando el lado objetual. Yo particularmente quiero explorar el lado objetual de esos cuerpos. Entonces, tengo que proponer unas situaciones maquínicas, automáticas, que justamente supuestamente van en contra de unas decisiones individuales, de decisión subjetiva de cada persona. Pero eh, las pienso de alguna forma como que esas situaciones también de algún modo inducen algún tipo de reflexión.
llevar el cuerpo a esa exigencia maquinal, eh, me parece como interesante también para pensar como, como tesis de trabajo casi. Sí, pensaba también en cómo los materiales quedan afectados, ¿no? Como con esas decisiones. Siempre veo como, bueno, esos cuerpos, esos maniquíes, esos ensambles, de repente, no sé, con un chorreado de algo encima y todo eso me recuerda mucho al derrame y a la afectación, ¿no? Como de la corporalidad y de la cosa, ¿no? Como, y que también pasa, bueno, como decía Antonio, en las performances, bueno, Under the Sea, que es lo que yo pude un poco ver en algún momento, o en el video que ahora no recuerdo, Inflation es el video. Mm, Bueno, sí. aparece un poco eso, ¿no? Como las afectaciones mutuas, que es algo, y también algo de o sea, si bien no sé si es algo intencional, pero nombrás a Heredia y no sé si Antonio nombró, me resulta como muy revelador, que es que siempre pensé en la angustia a veces, como, ¿no? No solo en el placer, sino en esa cosa o la agonía, no sé si la angustia, das más la agonía, como de la corporalidad, ¿no? Porque algo está fuera de lugar, o porque algo está afectado por otra cosa, ¿no? Lo excesivo desde ese lugar, ¿no? Como se excede lo corporal y se excede también esa materialidad que da sujeta, digamos, al cuerpo que se va armando o que se va desarrollando, esa corporalidad que se genera. Y bueno, iba apareciendo como esa sensación, ¿no? Como de agonía que aparecía también un poco en el trabajo de Heredia. Y de la cual a veces es difícil hablar, ¿no? Porque digo, siempre pienso que es más fácil hablar de todos los otros aspectos y no tanto de lo agónico, Mm. eh, y que es algo muy actual, ¿no? Sí, Eh, porque tiene, sí, la agonía tiene eso de como, de la exposición a la muerte, quizás también, por ejemplo. sí. Y pienso un poco no sé, en el momento, porque la obra, la Inflation, produce cosas muy extrañas. Por ejemplo, cuando la gente la ve, siempre parece ser una pregunta sobre el futuro, ¿no? Que es como una obra futurista. En ningún caso una obra retrospectiva, una obra que la gente la sitúa muy constantemente en el futuro. Pero yo pienso un poco, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En la situación del contagio generalizado, como una potencial apertura a una, no sé, a una clase de monstruosidad colectiva casi. Es Ujú. como, sí, todas estas series de ciencia ficción de enfermedades también biológicas que transforman el cuerpo, ¿no? La superficie de los cuerpos incluso. Está muteado, Diego. La afectación como un posible factor de modificación también, como que las modificaciones no necesariamente vienen desde el interior, sino que estamos viviendo en un mundo que nos afecta de todas maneras, como que desde la radiación solar hasta el aire o el agua, todas las situaciones que conocíamos están como alteradas y modificadas y entonces eso también va a generar y está generando supuestamente afectaciones. Entonces, bueno, alguna forma hacerlas como exageradamente visibles era como un camino, me parece. Y los consumos y las formaciones, como todo es un constante flujo entre fuerzas que también que van modificando nuestro cuerpo, me parece. Y bueno, alguna forma de hacerlo visible me parece interesante, es como mostrar las conexiones y mostrar los links que existen entre los cuerpos y las cosas. Bueno, voy a abrir por si antes de cerrar tenemos alguna pregunta.
Parece que no tenemos ni una pregunta. ¿Quieren cerrar? ¿Les gustaría cerrar con alguna, no sé, una apertura a algo nuevo o alguna reflexión final? A mí me pareció muy interesante cómo lo definió Nancy, como esta situación de transición como un lugar en sí para ubicarse. En eso que es lo que está en situación de modificación, pero no porque está yendo hacia un lugar específico, sino que elige el lugar de la transformación como lugar donde permanecer. Me parece como muy atractivo como idea. Y que bueno, me dejó pensando esa idea y, y también lo relaciono al trabajo también, que de alguna forma esta idea me resuena en las situaciones en que, no, en que las piezas y las obras y las situaciones están en una situación de indefinición o previos a las definiciones como lugar a donde apuntan, no apuntan a una situación establecida, sino que eh, prefieren el proceso como lugar para hacer el foco. Sí, yo me quedo mucho con eso también, me parece que es súper interesante poder pensar los procesos de trabajo, poder pensar eh, el apostar. Quizás ahora tenemos como más, igual, mucha más apertura, ¿no? Para poder pensar estas cosas o para poder elegir esos caminos. Digo, ya esa cosa tan estanca de la institucionalidad ya se está abriendo bastante más y nos está permitiendo visualizar otras posibilidades de vivir el arte, que creo que bueno, esta perspectiva de los procesos y también del no miedo a la irregularidad o a lo irregular como forma, ¿no? El poder atravesar esas instancias y ese enamoramiento de ese tipo de trabajo es muy fortalecedor, creo, para la cultura actual. Lo digo desde el lugar de si hay que buscar, pienso, ¿no? Todo esto, una hipótesis muy loca, quizás muy espontánea, si hay que buscar el lugar no sé, de afincamiento de nuestra cultura, una de las posibles derivas creo que está ahí, ¿no? Como de la riqueza, y que creo que es muy real, no es ingenua y a la vez es está muy a tono con lo que nosotros somos o sea, nuestra propia identidad mestiza, ¿no? Como desde ese lugar. Creo que esa es son búsquedas eh, posibles y que nos permiten poder pensar la cultura actual desde un lugar menos ingenuo, menos, mm, menos vinculado a ciertas tendencias en las que se nos cataloga desde afuera, ¿no? Creo que ese sería como un poco el aporte con el que me gustaría cerrar, porque digo, no deja de ser la obra de Diego una obra que me parece reveladora de ciertas producciones artísticas de Latinoamérica, puntualmente de Argentina, de un momento muy crucial de los últimos años, donde se cambian muchos de los paradigmas y donde se están cambiando ahora, ¿no? También en la pospandemia. Entonces me parece eso como muy fundamental y que ese es el aporte y que ese es el abono que creo que pueden hacer estos trabajos y esta idea del volverse cosa que me parece muy, muy linda, muy interesante, muy rica para poder pensarnos, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Nancy, por todo tu aporte hoy. Diego, a ti también. Y a todos quienes nos han escuchado, los dejamos invitados a revisar las otras cosas que hemos publicado en torno a la exhibición, particularmente el catálogo y los otros encuentros. Así que nada, te agradezco nuevamente, Nancy. Gracias por estar con nosotros hoy
Igual a ti, Diego, y me despido de Gracias, ustedes Nancy, hoy. buenísimo. Gracias, Gracias, Diego. Antonio, también. Le agradezco mucho. Nos vemos. Adiós. Bueno, nos vemos pronto.